Quiero invitarles a abrir sus Biblias en en el libro de Hechos. Libro de Hechos, en el capítulo 1. Hechos 1, versículos 1 al 11. Nuestro sermón de hoy se titula Se solicitan testigos. Se solicitan testigos. Los que tenemos trabajo ya no tenemos que buscar avisos de empleo. Y los que tienen trabajo y están conforme con ese trabajo, tampoco buscan avisos de empleo. Pero todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado pendientes de algún aviso que dice se solicita tal cosa. Porque hemos necesitado buscar empleo. Y hoy vamos a hablar de ese aviso que el Señor Jesucristo puso en la Biblia, en el libro de los Hechos, solicitando testigos de su obra, de su mensaje. El mensaje central de este sermón, al terminar este sermón, habremos visto varias cosas. Primero, que Cristo delega, entrega, concede, confía en sus discípulos el hecho de que continúen proclamando el reino de Dios. Y usted y yo estamos en ese grupo de discípulos. En segundo lugar, hoy nos concentraremos en algo que Jesús quiso deliberadamente mostrarle a sus discípulos. No se enfoquen en los tiempos, enfóquense en la misión, enfóquense en lo que tienen que hacer. Y también vamos a ver que esa misión, el Señor nos da el poder, las herramientas, la capacidad para cumplirla. Y por último, nos daremos cuenta que la ascensión del Señor Jesucristo al reino de los cielos no hace otra cosa que marcar el cronómetro que arranca de la tarea que tenemos por delante, de la carrera que tenemos por delante. Como introducción a este mensaje, debo decir que el libro de los Hechos es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el libro de los Hechos narra todo lo que los apóstoles hicieron. Pero algunos teólogos dicen que este libro más bien debería de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que es un protagonista de primera fila en todo el libro. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, el protagonista es el Espíritu de Dios. Así que llamémoslo el libro de los Hechos de los Apóstoles o el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Sin duda alguna es un libro muy importante. Fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y es importante decir esto porque Lucas era médico, era un científico de la época. Como médico era un hombre detallista. Era un hombre que le gustaba hacer un estudio detallado de todo. Y Lucas, el Evangelio, y Hechos, el libro, son libros llenos de detalles que nos permiten saber con precisión los tiempos, quién gobernaba, etcétera, etcétera. Por eso es importante saber que Lucas, al escribir este libro, al igual que el Evangelio, no escatimó
en poner detalles interesantes. Y quiero terminar esta introducción diciendo que el libro completo de los Hechos es como un puente, es como una bisagra que conecta a los evangelios, que son la vida, la obra y el discurso de Jesús, conecta a los evangelios con el resto de las cartas que fueron escritas. Es un puente, es una bisagra que nos lleva del evangelio a la doctrina. Es un libro histórico, pero de donde se pueden sacar muchas enseñanzas como la de hoy. Ahora estudiemos el pasaje, pero antes de hacerlo, hagamos algo que no hemos hecho. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, qué dulce es tu palabra, qué maravillosa es tu palabra. Ponernos frente a ella nos ilumina, nos enseña, nos muestra tu voluntad para nosotros. Ahora nos queremos exponer al poder de tu palabra. Y yo te pido que como expositor de la misma, predicador de la misma, sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí. Y que sea predicada tu palabra. Y que ésta pueda caer en los corazones y producir fruto que sobreabunde. Que cambie nuestros modelos de pensamiento, que nos ayude a pensar y actuar de otra manera. Haz que tu palabra transforme nuestro ser para parecernos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estudiemos el pasaje que nos ocupa, Hechos capítulo 1. Versículos 1 al 11. Vayamos allí, vamos a leerlo. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! ¡Qué tremenda imagen viene a mi memoria, viene a mi mente en este momento! Quiero ubicarlo en el entorno del pasaje.
antes de meternos en lo que significa este pasaje, es importante ver su contexto. Primero, aunque el pasaje no lo dice en estos 11 versículos, el versículo 12 que sigue dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, es decir, el monte de los olivos. Y como este pasaje del verso 12 nos conecta con el pasaje inmediato anterior, entonces podemos inferir que esta despedida, este alzamiento de Jesús, esta conversación previa, fue en el monte de los olivos, allí en Jerusalén. Él está reunido con sus discípulos antes de ser recibido arriba. Señor Jesús se encarnó, nació como un bebé, ahora regresa al reino de los cielos para recibir lo que Dios ha preparado para él. Para este momento en que ocurre esta conversación, Jesús tiene 40 días que ha resucitado. No fue que resucitó ayer ni la semana pasada, 40 días. Este año lleva unos 43 días de avance. Es decir, más o menos desde que nos dimos el feliz año hasta hace unos días, Jesús estuvo en medio de los discípulos resucitado. Se aparecía, desaparecía, venía, comía con ellos. Porque Jesús estaba mostrándose vivo después de haber estado colgado en una cruz, moribundo, y luego morir, y luego estar 3 días. Ahora Él se muestra vivo. También es importante saber que los discípulos en su mente tienen fresca, activa, la expectativa, el deseo, el sueño, el anhelo de que Jesús, el Mesías, les va a dar el reino ahora. Y ellos están viendo que Jesús está preparando todo para irse, y eso no está pasando. Y ellos tienen una expectativa: ¿qué va a pasar con esto? Todavía ellos estaban procesando lo que significaba el reino de Dios. No lo tenían todavía muy claro. Pero es importante entender en este pasaje que el versículo clave es el versículo 8, muy conocido, muy interesante, pero ya llegaremos allí. Sin embargo, debemos decir que de todo el libro de Hechos, que son 28 capítulos, podemos decir que este verso, el verso 8, resume todo el libro. Todo el libro y todo lo que pasa en el libro gira en torno al versículo 8. Para terminar esta parte de ubicarlo a usted en el contexto, debemos reiterar que este pasaje es una transición. Por cierto, palabra muy de moda ahora en Venezuela. Si usted está más o menos al tanto de las noticias en Venezuela, se llama que ahora en Venezuela hay una transición en la cual un gobierno que tenía una figura específica hasta hace un poco más de un mes, ahora tiene otra configuración y están en ese proceso de transición, de cambio, de transformación. Esta escena es eso, es un Jesús que ha estado con ellos durante más de 3 años, y ahora Él se va. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Ahora el Señor está poniendo en las manos de los discípulos lo que hay que hacer. Esta etapa de transición nos lleva de una presencia visible de Jesucristo a una presencia espiritual. Yo no sé usted, yo nunca he visto a Jesús, pero yo sé que Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí. No tengo dudas de eso. También esta etapa de transición nos muestra un ministerio llevado a cabo por Cristo y ahora se lo entrega a la iglesia.
Ahora el Señor ya no hace el trabajo con sus propias manos y con sus propios pies, sino que nos ha dicho a nosotros, vayan a hacer lo que yo vine a hacer. Y esta etapa de transición transforma, cambia la expectativa de los discípulos que eran judíos, que estaban esperando a un libertador político, que estaban esperando a un libertador que les diera el poder de gobernarse a sí mismos. Él les está cambiando esa expectativa y les está diciendo, ustedes no están para eso. Ustedes están para una misión global, una misión en el mundo, no en Jerusalén, no en Israel, sino para llevar mi luz a todas las naciones. Es tremendo lo que ocurre en este pasaje. Ahora, ¿qué aprendemos del pasaje? ¿Qué verdades podemos extraer de estos 11 versículos que le sirvan a usted y a mí para comprender lo que aquí pasa y para aplicar en tu vida y en la mía lo que aquí pasa? Primero, del versículo 1 al versículo 3, volvamos a leer. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ustedes saben que a mí me gusta la versión Reina Valera y en el corto plazo y mediano plazo no la voy a cambiar, pero sí me gusta aclarar algunas palabras que quizás usted no comprende. La palabra indubitable significa que no admite duda, que no hay duda de eso. Así que le hago esa aclaratoria por si no la entendió. La primera verdad que podemos sacar de estos 3 versos es que Jesús nos muestra que la proclamación del Evangelio está y estará en progreso. Lo que Jesús hizo en la cruz fue completado. Tetelestai, dijo Jesús, consumado es. No podemos, no debemos añadir a la obra de Cristo más de lo que ya Él hizo en la cruz. Creemos, confesamos y declaramos con nuestra boca que Él pagó por nuestra deuda, nuestro Salvador, nuestro Señor. No podemos ser salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Eso está claro, eso fue completado. Nosotros no le podemos añadir a eso nada. Pero el Señor en este pasaje nos está mostrando que lo que Él enseñó, que lo que Él predicó, tiene que ser siendo predicado y enseñado por los discípulos, y nosotros somos herederos de esos discípulos. Nosotros somos el fruto del trabajo de esos discípulos. Así que Jesús comenzó la obra, hizo milagros, enseñó, hizo portentos, murió en la cruz, resucitó a los cielos, resucitó a la vida, ascendió a los cielos, hizo todo lo que le correspondía hacer. Pero ahora instruye, ahora enseña a los apóstoles: ustedes tienen que continuar mi obra de proclamación, de predicación del reino de Dios. El pasaje también nos muestra algo que no puede pasar por debajo de la mesa. Lucas resalta la idea de que Jesucristo ha resucitado, de que estuvo 40 días con los discípulos, porque Lucas quiere que no quede duda en Teófilo y en sus lectores de que Jesús resucitó de entre los muertos. Mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo y mi querida amiga,
Yo no sé cuánto has meditado tú en lo que significa la resurrección. Yo no sé si a ti alguna vez te ha tocado ver a alguien que ha muerto. Me tocó ver a mi papá partir en el 2004. Y cuando uno ha visto a alguien que está inerte, que ya no hay vida en él, a uno le cuesta entender que alguien pueda regresar de esa condición. Jesucristo estuvo muerto y Lucas quiere que sus lectores sepan que Jesucristo resucitó. No solamente resucitó, anduvo entre los discípulos 40 días y hubo testigos por doquier de su resurrección. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que si Jesús no resucitó, usted y yo somos dignos de lástima. Somos el hazme reír del mundo. Pero porque Jesús resucitó, es que nosotros estamos aquí. Porque creemos en un Jesús que está vivo. Usted no puede ser un testigo si usted no entiende, procesa, cree y abraza la verdad de la resurrección. El Señor está solicitando testigos que estén convencidos de que la resurrección de Jesús no es una fábula, es una verdad innegable. Y si usted no procesa y si usted no hace de su fe la base, la convicción de que Jesús resucitó, su fe está flotando en el aire. Pero también este pasaje del versículo 1 al 3 nos muestra que el tema del reino de Dios sigue siendo el tema principal de Jesús. Es el tema principal de su predicación. Observe que al final el versículo 3 dice: apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, Jesús les habló del reino de Dios durante el ministerio, y ahora resucitado, antes de irse a los cielos, quiere dejarles saber, quiere recordarle a los discípulos: el reino de Dios es el tema principal de la vida humana. ¿Por qué? Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios no improvisa los comienzos. Dios los prepara. Jesús estaba siguiendo un plan divino, un plan que surgió de la mente gloriosa de Dios. Ese plan incluía su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero también incluía dejarle a los discípulos la tarea que tenía que ser completada: su proclamación, que está en progreso. Segundo elemento que podemos sacar de este pasaje lo conseguimos en los versos 4 al 5. Versos 4 y 5 dicen: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usted está siendo solicitado. Yo estoy siendo solicitado
como testigo. La Biblia tiene un cartel gigantesco que dice: se solicitan testigos de Cristo. ¿Ha llenado usted la aplicación? ¿Ha aplicado usted para esta solicitud? Debería de haberlo hecho. Pero a veces, cuando nos contratan en un trabajo, nos preguntamos: ¿y cuáles van a ser mis herramientas? ¿Cuál va a ser mi escritorio? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuál es mi presupuesto? En fin, preguntamos por los recursos que necesitamos para la labor que vamos a hacer. El Señor nos está llamando a ser testigos, pero Él no solamente nos llama, sino que Él nos capacita. Él nos da los recursos para que podamos hacer la tarea. Lo primero que notamos en el pasaje es que Jesús está junto a sus discípulos. Esta expresión, y estando juntos, se repite otras veces en el libro de los Hechos. Y es importante tomar en cuenta esto, hermano. Cuando la iglesia está enfocada en lo que Dios quiere hacer, la iglesia se mantiene unida. La iglesia se mantiene sólida, porque todos estamos remando en el mismo sentido. Todos estamos empujando la carreta hacia arriba. Y estar juntos no debe ser tomado en cuenta como algo trivial, sino como algo fundamental. Ellos estaban allí juntos con el Señor. El Señor provee la comunión para que nosotros podamos vivir en amor, en comunión los unos con los otros. Pero Él les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que esperasen algo. Jesús nos pide que permanezcamos a cambio de su provisión divina. ¿Cuáles son tus planes? No lo sé. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer con tu vida? No lo sé. ¿Te quieres ir de Jerusalén? ¿Tienes cosas por hacer? Yo no pretendo que todos ustedes, ni Dios pretende que todos ustedes se conviertan en evangelistas a tiempo completo. Pero muchos de nosotros decimos: no es que tengo que trabajar, no es que tengo que hacer esto, no es que tengo que hacer aquello, no es que tengo que hacer aquello. Y nunca hay tiempo para Dios. Siempre es primero a dónde quiero ir y después veo si queda tiempo para Él. Esta gente, los discípulos, posiblemente se iban a querer ir de Jerusalén porque la persecución era fuerte. Otros posiblemente correrían con la idea de que ya que Jesucristo se fue, esto se acabó. Vayámonos todos a nuestros trabajos, a nuestras funciones. Ellos no sospechaban como humanos lo que Dios tenía reservado para ellos. Por eso le dice: no se vayan todavía de Jerusalén. Esperen, porque hay algo que está prometido para ustedes. Él no les dice exactamente lo que va a pasar, pero sí les dice lo que va a venir sobre ellos: el bautismo del Espíritu Santo. Escuche bien, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en todos los creyentes cuando se convierten al Señor. El bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia posterior u opcional. Es algo que ocurre en cada creyente. Cuando alguien cree en Jesucristo, usted es sellado por el Espíritu Santo, marcado a los ojos de Dios, que puede ver los corazones. Él sabe quiénes tienen el Espíritu Santo.
porque han sido investidos, bautizados por el poder de Dios. Y el Señor le dice: no se vayan, que ahora viene lo bueno. Una cosa que me encanta de este pasaje es que podemos ver en una forma indirecta a la Trinidad trabajando. El Padre promete, el Señor Jesucristo anuncia y el Espíritu Santo viene y ministra. El Padre promete al Espíritu, Jesús anuncia y les dice: acuérdense, viene la promesa del Padre, no se vayan. Y el Espíritu Santo va a tomar posesión de ellos. Es que Dios se mueve de una forma coordinada y no de forma separada. En tercer lugar, ahora en el verso 6, los eventos toman otro giro. Hasta el verso 5 es Jesús el que ha hablado. En el verso 6 la palabra la toman los discípulos. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Quiero hacer énfasis en algo que estuve investigando mientras preparaba el sermón, porque siempre me he preguntado quiénes estaban con Jesús en este instante. ¿Cuántos fueron los ojos que vieron el gran evento de ver a Jesús ascender y ser ocultado en las nubes? ¿Quiénes fueron? Y estuve investigando y con toda certeza, de eso no hay duda, estaban los 11 discípulos que quedaban, los 11 apóstoles que quedaban. De eso no hay duda. Cuando leemos el pasaje más adelante nos damos cuenta de eso. Pero tomando en cuenta que más adelante se nos dice que los que estaban reunidos en el aposento alto eran como 120, hay una posibilidad, y no me niego a creerla, que cuando Jesús estaba aquí en este momento a punto de ascender a los cielos, estaban los discípulos, pero también estaba María, y estaban otras mujeres, y estaban otros discípulos del círculo cercano de Jesús. ¿Quién sabe? Lo digo porque el texto no dice: entonces los 11 discípulos o los apóstoles preguntaron. Se dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron. Lo que da a entender que el grupo podía ser un poco mayor. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos metido en la cabeza, consciente o inconscientemente, que el próximo 21 del sábado, en el Charcel evangelístico, los que tienen que predicar son el pastor Jerry, hermano Juan Celaya, hermano Rubén, hermano Ernesto, los que están ahí trabajando. Yo no. Eso es para los que están ahí al frente. No. En ese momento, lo que había de iglesia eran 120 personas. Y muy probablemente ellos, o casi todos ellos, estaban allí en el último instante con Jesús antes de ascender a los cielos. Y la instrucción fue para todos. Hermanos, el evangelismo, las misiones, predicar, ser un testigo, llenar la aplicación para ser un testigo de Cristo es para usted y para mí. No hay excepción. Pero hay una pregunta de los que estaban allí. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No puedo evitar decir esto, porque es que es así. Los que hemos ido a despedir a alguien al aeropuerto
Sobre todo cuando el viaje no es un viaje corto, cuando es un viaje largo o que no se sabe cuándo regresará. La sensación es una sensación de ansiedad, de tristeza. Cuando usted va a dejar a su esposo o a su esposa en el aeropuerto porque va a trabajar 2 o 3 días, ni siquiera se baja. Lo deja, él se pone su morral o su cosa y sale y se mete y ya está, y usted arranca y se va. Pero la cosa es distinta cuando esa persona se va por un tiempo indefinido. En Venezuela y en todos nuestros países, en Cuba, ¿cuántos no fueron a una orilla de una playa a ver despedir a un balsero que vino acá a este país? ¿Cuántos no fueron al aeropuerto de La Chinita, se llama así, en Maracaibo, a despedir familias que nunca volvieron a ver? Entonces, cuando uno va a despedir o a hacer ese tipo de despedidas, uno quiere preguntar las cosas más importantes. Y si sabemos que el que se va dejó por ahí guardado unos ahorritos, ¿y qué hiciste con el dinero que tenías en tal parte? ¿Y el carro que dejaste, a quién se lo vas a dejar? Y la persona está esperando que lo abracemos, lloremos con él. Mira, ¿y la casa, a quién se la vas a dejar? ¿Cómo se puede sentir la persona? Mal. Porque la prioridad suya es ver cómo se pone en eso que usted quiere. Jesús sabe que los discípulos que están con él allí, que son todos judíos, tienen una expectativa. Y la expectativa no es equivocada. La expectativa de un reino mesiánico, la expectativa de un Mesías que viene a gobernar el mundo, existe y se va a cumplir. Si tiene duda de eso, lea Zacarías capítulo 14. Entre otros pasajes. Los discípulos saben eso y están viendo que su Mesías está calentando motores para irse y no les dice nada. Y ellos preguntan, la pregunta no está mal. Jesús no se molestó con la pregunta. La pregunta es normal. La pregunta sirve para que Jesús pueda ajustar el enfoque. Ellos están preocupados. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús no les dice, no, qué reino ni qué reino, yo no le voy a dar nada. No, él no dice eso. Él no los corrige con respecto a si va a pasar. Va a pasar. La preocupación de ellos es cuándo. Y la respuesta del Señor les dice, los tiempos y las sazones, el cronos y el kairos son de Dios. Es cuando Él quiera. Él es el que gobierna los tiempos. Por eso cada vez que alguien me pregunta, pastor, vio que pasó tal cosa, ya el Señor viene, dicen que viene en septiembre, dice que viene en el 2027. Yo le digo, hermano, guarde la calculadora, guarde el calendario. No viva afanado cuándo va a venir. Sabemos que va a venir. Sabemos que hay un tiempo fijado por Dios, pero esa no es mi preocupación, ni debe ser la suya. Él va a venir cuando Él quiera, cuando Él lo decida. Y el Señor está ajustando las prioridades. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cuáles son tus prioridades? ¿En qué estás enfocado? ¿En que te quedan 10 años para retirarte, en que te quedan 5, en que te quedan 20, en que vas a ahorrar, en que vas a hacer esto, en que vas a hacer aquello? Y estás enfocado en los tiempos. Y no está mal. Nadie te está criticando que tengas aspiraciones, metas, objetivos. No. Está bien que trabajes. Está bien que ahorres. Está bien que proyectes. Está bien que planifiques y sueñes. Eso está bien.
Pero hay un objetivo primordial en tu vida: predicar a Cristo, dar testimonio en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, en todo lugar. Tú eres un testigo de Dios, un testigo de Jesús. Él está buscando testigos. Tienes que ajustar tus prioridades. Los judíos, los discípulos, estaban mirando qué va a pasar con Israel. Jesús le dice: no es Israel, es el mundo, son las naciones. No es Lakeland, no es Polk County, no es Florida, es el mundo. IBL puede estar en lo último de la tierra si queremos ofrendar, si queremos enviar, si queremos orar por las misiones. Podemos ir a Australia, podemos ir a Nueva Zelanda, podemos ir a Indonesia. IBL puede tocar almas, puede tocar corazones, puede asistir pastores, puede asistir misioneros hasta lo último de la tierra, si sabemos ordenar nuestras prioridades. Y llegamos al llegadero, versículo 8. En el versículo 8 dice: pero, si usted tiene como subrayar, subraye la palabra pero. Cada vez que usted vea un pero en la Biblia, subráyelo. Lea lo que está antes y lea lo que está después. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no solamente nos dice que la tarea hay que terminarla, la de proclamar. El Señor no solamente nos da los recursos. El Señor no solamente nos reordena nuestras prioridades y nos recuerda que primero está el trabajo en Él que cualquier otra cosa. Pero además de eso, así como nos da los recursos, nos capacita para testificar. La palabra pero es un contraste. Ellos están enfocados en el calendario, ellos están enfocados en el reino para Israel, ellos están preocupados si va a ser ahora o cuándo. Jesús les dice: no, eso no es un asunto de ustedes. ¿Y cuál es el asunto? Ahí viene el pero, ahí viene la sustitución, ahí viene el contraste. Ustedes, en vez de ocuparse de eso, van a recibir poder. Y como consecuencia de recibir ese poder, ustedes van a testificar, van a ser mis testigos. Y es que se necesita poder divino para testificar. Acuérdense que la palabra divino no es para una comida, ni para una película, ni para una ropa que te queda divina. No, no es. Palabra divino tiene que ver con Dios. Use la palabra divino o divina para cosas que tienen que ver con Dios. Usted necesita un poder divino, poder de Dios para testificar. ¿Sabe por qué? Bueno, si usted supiera griego, y yo no sé, y lee una Biblia en griego, usted descubriría que la palabra testigos en griego, ¿sabe cuál es? Mártires. Mártires. Un testigo en griego es un mártir. De ahí viene la palabra para las personas que se sacrifican por una causa.
¿Saben por qué se usó esa palabra? ¿O saben más bien por qué la palabra mártir hoy en día se asocia con alguien que muere por una causa? Porque los testigos de Cristo tenían garantizadas pocas cosas, pero una de ellas es que posiblemente morirían por Jesús. Y nosotros nos quejamos por las poquitas cosas que nos pasan. Pero los cristianos de la época, y no de la época solamente, los cristianos en Nigeria, tienen que dar su vida por confesar a Cristo. Y nosotros nos quejamos de lo que nos toca vivir como cristianos aquí. ¿Es usted un mártir? ¿Es usted un testigo de Cristo? ¿Está dispuesto a dar su vida por Jesús? Mire, yo no quiero ser profeta del desastre, pero ya en Europa estamos viendo cómo el islamismo los está arropando. Ya no es un encuentro ni una cosa casual. Los europeos lamentablemente creo que perdieron su continente. Y los Estados Unidos va por el mismo camino. Vayan a Nueva York, al alcalde de Nueva York, oyéndolo hablar de Alá, del Corán, orando y diciendo frases en árabe, el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y ustedes saben que los islamitas no juegan carritos. Los que no son musulmanes, los que no adoran a Alá, los infieles, merecen la muerte. Así que ya no es tan lejana la posibilidad de que en algunos años testificar de Cristo en los Estados Unidos de América sea una razón para morir por nuestra fe. Cuidado. ¿Estaría usted dispuesto? Pues el Señor dice, recibiréis poder. Usted tiene el poder. Si el Espíritu Santo vive en usted, usted tiene el poder. Si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, si usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, la Biblia dice que el resultado es que usted va a convertirse en un testigo de Cristo. Y un testigo no puede cambiar los hechos. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ascendió a los cielos, regresará por su iglesia. Usted no tiene que añadirle ni cambiarle nada a ese mensaje. Usted solamente como testigo puede hacer dos cosas: o dice la verdad o se la guarda, o dice la verdad sabiéndola o se la calla. ¿Cuánta gente no hay presa por un testigo que no habló? ¿Cuánta gente está en el infierno porque no le predicamos a Cristo? ¿Se da cuenta lo importante de llenar la aplicación para ser un testigo de Jesús? Hay gente que necesita ser liberada, que necesita romper las cadenas de impiedad que le atan. Y somos testigos para darles la verdad de Cristo y darles la libertad a una vida nueva. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para capacitarnos. Termino con este último punto. El Señor no está solicitando solamente testigos. El Señor no quiere mirones. Veamos lo que dice el versículo 9 al 11.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor está solicitando testigos, no mirones, no gente que está para contemplar los hechos y nada más, sino para que hable, para que testifique. Es interesante que el Señor Jesús comenzó Mateo 4:17 diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así comenzó Jesús su labor misionera, su labor evangelística. Y ahora, en sus últimas palabras, dice el texto en el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, es decir, habiendo cerrado el paréntesis, ahora, después que yo prediqué, dice Jesús, de que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ahora yo me voy, pero ahora ustedes tienen que seguirlo predicando. De tal manera que el reino vino por Cristo y ahora se extiende a través de la iglesia. Jesús fue recibido, fue llevado al reino de los cielos, fue al lugar que él merecía, la diestra del Padre. Vaya a Filipenses capítulo 2 y dice que después que Jesús fue humillado, fue exaltado hasta lo sumo. Y le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que Jesús se elevó, ascendió a los cielos, al lugar que a él le correspondía. Y los discípulos, lógicamente, se impresionaron de ver un cuerpo que ellos podían tocar, elevarse en los aires y ascender y desaparecer en las nubes. Era lógico que se quedaran mirando. Pero es curioso que hay dos hombres vestidos de blanco que se ponen a su lado, evidentemente dos ángeles. Y usa esta expresión que solamente aparece aquí en la Biblia, en esta parte: varones Galileos. Galilea era una zona que estaba al norte de Jerusalén. Allí quedaba Nazaret. Por eso Jesús era Galileo, porque había nacido en Nazaret. Galilea era vista con desprecio por los judíos de Jerusalén. Y Nazaret más aún. Dijo Natanael: ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué usa la expresión varones galileos? Para recordarles que ellos son unos despreciados aún por su propio pueblo. Y la Biblia dice que lo vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando alguien quiera meterle su cuento intelectual de que usted es un ignorante porque es cristiano, porque es evangélico, recuerde que usted tiene en su boca el testimonio más maravilloso que la historia ha conocido, que es la palabra de salvación. No tenga pena, no baje la cabeza ante ningún teórico ni intelectual. Usted es un siervo del Señor. Pero ellos hacen una pregunta: ¿por qué estáis mirando al cielo? Si un discípulo maracucho hubiera estado allí, le hubiera dicho: ¿cómo no vamos a estar mirando para el cielo, muchachos? No, se acaba de ir para el cielo Jesús, mirá. Así hubiera respondido un maracucho. No sé cómo diría un cubano, porque no sé hablar cubano o de otra nacionalidad.
Pero lo cierto es que la pregunta es así como medio rara. Lógico, ¿cómo no vamos a estar mirando al cielo? Pero realmente la pregunta no es una crítica, sino un recordatorio. Porque ellos están extasiados en esto. Pero ¿saben qué? La fe cristiana no se basa en una contemplación pasiva del Señor. Hay mucha gente que piensa que está bien con Dios porque lo contemplan y pasan mucho tiempo delante de su presencia. Y eso está bien. Pero ¿qué pasa allá afuera? ¿Cómo proyectas tu comunión, tu contemplación, tu adoración con Dios? ¿Cómo lo proyectas con los de afuera? La esperanza de gloria, la esperanza de que algún día estaremos en los cielos, no anula nuestra responsabilidad misionera. A todos nos gusta cuando Cuán Grande es Él dice, ¿cuándo vamos a terminar la última estrofa de Cuán Grande es Él? Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Y todos nos encantan esas estrofas que hablan de la vida futura. Pero la certeza de que yo estaré con el Señor no anula que mientras llega ese momento hay una misión que cumplir. Y Dios está solicitando testigos. Y por último, la adoración a Dios no sustituye la obediencia de la gran comisión. No pienses tú que por cantar bonito, no pienses tú que por obedecer a Dios, no pienses tú que por asistir a la iglesia, no pienses tú que por tener una vida fiel y religiosa, eso es suficiente. Tienes que abrir tu boca. Tienes que dar testimonio. Tienes que impactar a otros. Te tengo 4 preguntas para terminar. ¿Estás buscando propósito para tu vida? ¿Quién no? ¿Quién no quiere saber para qué estoy aquí? Pues déjame decirte que en mayor o menor manera el propósito de tu vida es darle la gloria a Dios. Y la mejor forma de darle la gloria a Dios es anunciando sus virtudes a un mundo que vive en oscuridad. Cuando tú logres entender eso y cuando Cristo se convierta en la razón número 1 de tu vida, lo demás se va a encauzar. Lo demás va a tomar orden. Otra pregunta. ¿Estás enfocado en tu calendario? ¿Estás enfocado en tus actividades? ¿Estás enfocado en tus metas? ¿O estás enfocado en la misión de ganar a otros para Cristo? ¿Te preocupa mucho lo que está pasando en el mundo? Está bien, es lógico que te preocupe. Pero hay una misión que cumplir. La tercera pregunta es, y esta quizás es la más importante: ¿vive el Espíritu Santo en ti? El Espíritu Santo es una persona. Es Dios haciendo habitación en nosotros. La Biblia dice que los creyentes son templo del Espíritu Santo. Él viene a habitar. Su presencia está en nosotros. Pero te pregunto, ¿tienes la certeza de que el Espíritu Santo habita en ti? Porque si habita en ti, la manifestación es que tienes que ser un testigo. La expresión visible de que tienes una vida donde el Espíritu Santo está en ti es que le hablas a otros de Jesús. Última pregunta. Y esta pregunta me la hago yo también, que anhelo la venida del Señor, que me encanta pensar en la venida del Señor. Pero cuando Cristo regrese, ¿te encontrará dando testimonio? Yo no quiero que lo que voy a decir suene a manipulación. Soy enemigo de la manipulación, pero creo que es una pregunta práctica.
Si el Señor viene el domingo, ¿te conseguirá aquí predicando en el yard sale? El sábado. Ya saben, el sábado. ¿Te conseguirá aquí? El Señor está repartiendo planillas. Solicito testigos. Quizás tú llenaste la tuya hace tiempo. Se te perdió. Está arrugada y tienes que volverla a llenar. Quizás nunca la has llenado. Pero el Señor te está llamando. Y si no te consigue aquí el sábado, no importa. Si tienes que trabajar, que te consiga hablándole a otro en tu trabajo. Y de pronto no puedes venir el sábado o en cualquier otra actividad evangelística, que te consiga en el supermercado compartiendo de Cristo al cajero, al mecánico, a tu pasajero de Uber o de Lyft, a tu jefe, a tu compañero de trabajo que trabaja allí contigo en la línea de ensamblaje. No hay lugar donde tú no puedas testificar, pero tienes que aplicar, porque se están solicitando testigos.